Vamos a comenzar con nuestra clase de este domingo 14 de mayo. En Estados Unidos se celebra el Día de la Madre. Bueno, vamos a comenzar precisamente con una pequeña oración. Amantísimo Padre, te pedimos que nos des en su momento sabiduría para entender cómo podemos recuperarnos cuando caemos en tentación. ¿Cuál es el camino que bíblicamente tú nos das para poder en su momento restaurarnos en el amor a ti? Y para esto vamos a iniciar con nuestra lección en la página 100, la quinta. Regresa a Dios por perdón y restauración. Aplicación para la vida. Todos aquellos que seguimos a Jesucristo conocemos de manera personal el gozo del perdón que experimentamos cuando nos ponemos nuestra fe en Él y en lo que Él hizo por nosotros. Sin embargo, ¿qué sucede cuando pecamos después de que hemos venido a Él para ser salvos? ¿Qué pasa cuando nos dejamos seducir por la tentación y desobedecemos? Jesucristo vive en nosotros y con nosotros. Sin embargo, podemos alejarnos de Dios, comenzar a vivir en rebeldía y sucumbir reiteradamente ante el pecado. En esos momentos su perdón es necesario y debemos buscar aplicarlo a nuestra vida. La tendencia de nuestros corazones muchas veces es castigarnos a nosotros mismos por nuestras faltas y fallos. Cuando esto sucede, tenemos la necesidad imperiosa y la oportunidad de confesar nuestros pecados, de arrepentirnos, de cambiar de dirección y de caminar hacia el Salvador de nuestra alma. El camino de la recuperación es el camino a nuestra sanidad y a la verdad y a la vida plena. Muy bien, antes de iniciar vamos a hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, te pedimos que nos guíes para saber exactamente cómo podemos restaurar nuestra vida cuando caemos en tentación. ¿Cómo podemos recuperarnos cuando nosotros nos dejamos en su momento arrastrar por el pecado y por el mundo, en sus costumbres y en su vida? Para esto, Señor, danos o nos has dado la fórmula para poder restaurarlos. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a iniciar con nuestra En la versión inglesa de nuestro material, me ha parecido una versión muy interesante. Aquí nos dice, cualquiera que haya comprado una casa sabe que puede haber una gran diferencia entre lo que ve el comprador o el vendedor y lo que ve un inspector de vivienda certificado. Podemos tratar de mirar más allá de las cosas que nos atraen, el diseño de la casa, el tamaño de las habitaciones, etc. O ver una grieta en el techo o una puerta que no cierra bien. Pero el inspector no lo hace, no te detengas ahí. Él investigará por qué el techo está agrietado, se arrastrará debajo de una casa y verá problemas que nosotros no vemos. Su ojo entrenado ve cosas que nosotros no podemos con nuestra vista limitada. También podemos tener una visión limitada de Dios. Por ejemplo, la forma en que lidias con el pecado dice mucho sobre lo que crees acerca de Dios. Si cree que Dios perdonará su pecado porque no es gran cosa, su visión de Dios es demasiado pequeña. Si cree que Dios no perdonará su pecado porque es un Dios duro y enojado, su visión de Dios se pone demasiado pequeña. Descubramos la visión correcta de Dios. Una que nos mueva a correr hacia Él cuando pecamos. ¿Corremos hacia Él cuando pecamos? No, más bien nos ocultamos. Le tenemos miedo en su momento a que podamos hacerlo enojar precisamente con nuestro pecado. Y eso provoca muchas veces que nos alejemos de Él. Aquí está viéndose 2 tazas de café. El café no es pecaminoso, aunque algunos digan que sí, pero no es pecaminoso. Sin embargo, también aquí aparece algo de lo que es importante señalar.
Puede parecer que esto sea el inspector que está en su momento analizando la construcción. Ahora, los expertos ven mucho más allá de las personas, porque una casa no es solamente la única que han examinado quizás cientos de casas. Y entonces ellos descubren muchas más cosas que nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no nos especializamos en buscar los defectos de una casa. Para eso estos inspectores analizan todas las circunstancias de la casa, ven lo bueno y lo malo de la misma y ya determinan si es buena o es mala la venta, la compra, la autorizan o no. Muy bien. Nuestra lección de hoy se titula, ya vimos el título, en la Biblia se ve Salmos 32 del 1 al 2. En el post del lado izquierdo, es feliz aquel que es perdonado por el Señor. Salmos 32 del 1 al 2. Salmo de David Másquil. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. En el post dice: dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Parece muy sencillo este versículo, pero vamos a analizar ya más teológicamente qué es el perdón de los pecados. De acuerdo a la Enciclopedia Bíblica de Alfonso Ropero Versosa, editorial CLIE, viene del hebreo seliach, perdón, y del griego aphesis, despido, liberación, remisión de los pecados. En el Antiguo Testamento se usa solo sobre el perdón del pecado por Dios. Es reservado solo para Él, porque nadie más que Él puede perdonar pecados. Se utiliza 46 veces en el Antiguo Testamento. La mayoría se refiere a las leyes levíticas sacrificiales, Levítico 4, 20 a 26. Es un Dios de perdones, Nehemías 9, 17, Salmos 25, 11, 86, 5, 103, 3, 4. En la Septuaginta se utiliza afinemi, enviar afuera, despedir, remitir o perdonar deudas. Esta versión no lo utiliza como perdón de los pecados, sino que lo utiliza especialmente en el año de jubileo, Levítico 25, 10. El año de jubileo es cuando los judíos deben de perdonar a sus deudores cada 7 años, incluso liberar a sus esclavos. En el Nuevo Testamento este término lo utiliza tanto para perdón de deudas, Mateo 6, 12, 18, 27, 32, como para perdón de pecados, Mateo 9, 2, 5, 6, 12, 31 y 32, Hechos 8, 22, Romanos 4, 7, Santiago 5, 15, Primera de Juan 1, 9 y 2, 12. El hombre necesita el perdón por la pecaminosidad de la naturaleza humana. Es una tendencia del ser humano, Génesis 6, 5. Dios es compasible y clemente, es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Éxodo 34, 6, números 14 y 18. Entonces, la naturaleza humana es pecaminosa y tiende al pecado. Sin embargo, Dios es compasivo y busca la restauración del pecador. El perdón no puede justificar el pecado en detrimento de la santidad y la justicia. Dios no cierra los ojos a los pecados de los hombres, ni puede declarar inocente al culpable. Para otorgar su perdón debe haber arrepentimiento por parte del pecador y actuar en consecuencia. Solo así se puede manifestar misericordioso y justo. Es interesante decir que muchas veces muchos creen que solamente por declarar a Dios perdóname es suficiente, pero esto es falso, porque para que realmente opere el perdón necesitamos arrepentirnos, no volver a pecar, no tener la misma conducta que nos llevó
o nos orilló al pecado. Dice, en el ofensor debe darse una conversión interior, una disposición para abandonar el mal y seguir el bien. La única forma para que Dios reciba al pecador es que éste se arrepienta de corazón. Isaías 55:7. El sistema levítico de sacrificios estaba diseñado para impresionar la conciencia con la gravedad del pecado que siempre acarrea muerte y que obliga al individuo, a la sociedad, a ofrecer una reparación, una satisfacción en forma de ofrenda y sacrificio, en señal de arrepentimiento y admisión de la culpa. Cristo se ofreció como sacrificio único para quitar los pecados del mundo. Juan 1, 29 y 36. Dios siempre aparece como un agente de restauración del pecador, que no solo establece las condiciones del perdón, sino que dispone de los recursos para perdonar en justicia. Él no es solamente el que perdona, sino el que da las pautas, da los medios y sobre todo establece los elementos para que verdaderamente se dé el perdón. En el libro de Samuel Pagán sobre comentarios a los salmos, editorial Patmos, al hablar de este salmo nos dice que lo titula La dicha del perdón. Es uno de los 7 salmos de la iglesia que ha identificado como de arrepentimiento, que es el 6, 38, 51, 102, 130 y 143. Pese a que el poema no incluye ninguna oración penitencial en la cual se confiesen transgresiones e iniquidades, el tema afirma las virtudes que se desprenden del arrepentimiento y de la confesión de pecados. Es una oración sincera de una persona que llega a adorar a Dios y al reconocer humildemente sus pecados recibe el perdón divino. Sigue la tradición educativa de Proverbios en donde dice: el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Proverbios 28:3. Para los que piensan que la Biblia está desconectada y que una cosa son los salmos y otra cosa son, en este caso, los proverbios, les tengo una noticia, no es cierto, porque se conectan y en este caso a este salmo se le ha llamado también educacional. La gente bienaventurada alude a la gente dichosa y feliz, Salmo 1. El contentamiento humano está íntimamente relacionado con el perdón de los pecados y las transgresiones. La felicidad es don divino que disfrutan las personas a las que no se les atribuye culpa, ni iniquidad, ni engaño. La gente dichosa es la que reconoce que el camino del éxito en la vida no es el de encubrimiento de rebeliones, versículo 5, sino el de la confesión humilde. El salmista destaca que el perdón divino es fuente de alegría y fundamento de la seguridad. Este salmo se consideraba como un cántico individual de gratitud que formaba parte de las ceremonias de acción de gracias en el templo de Jerusalén, en el que se ofrecían ofrendas por sus pecados. Levítico 4, 27 al 5, 19. Entonces era un salmo de dar gratitud a Dios y era lógicamente de fiesta individual ante el templo, en el templo de Jerusalén. En el libro de comentarios al texto hebreo del Antiguo Testamento, los Salmos, de C.F. Keil y F.J. Delitzsch, traducido por Javier Picasa, editorial CLIE, nos dice que el título es El camino del perdón de los pecados. Dicen que se vincula con el 31, ya que en ambos miran a un hecho del pasado, a su vida espiritual. Ambos terminan con una exhortación a los piadosos que se relaciona con la visión general de todo el Salmo. Es un canto didáctico que describe el camino de la penitencia, que conduce al perdón de los pecados. Este era el salmo favorito de Agustín de Hipona. Siguiéndolo, dice primero el principio de la inteligencia. Es que te reconozcas como pecador, inteligencia prima esut te noris peccatorem. Ese es en latín. Entonces, para realmente poder arrepentirnos, lo primero es reconocer que somos pecadores. Si una persona dice, no, yo no soy pecador, pues es un mentiroso. Entonces, hay que reconocer en qué fallamos.
se funda en su propia experiencia personal y después la aplica a cada individuo de la iglesia de Dios. El Salmo 51 lo compuso David después de su sentencia y condena por el adulterio en medio de la lucha por su penitencia. Y el 32 lo compuso después de haber sido liberado de esa culpa, después de haber recuperado su paz interior. Es un precioso tesoro que dedujo de salir del abismo de su opresión espiritual, es decir, descubriendo y formulando la doctrina de la bienaventuranza del perdón, que se condensa en la confesión sincera y total de los pecados constituye el camino para esa buenaventuranza. El fruto de esa confesión es la protección de Dios de todos los peligros, teniendo como fruto el gozo del mismo Dios. ¿Quién perdona los pecados? No lo hace un sacerdote, no lo hace un pastor, no lo hace una congregación. Aquí lo dice muy claro la palabra, solamente Dios. ¿Ante quién entonces debemos confesar nuestros pecados? Ante Dios. Pero es que la tradición y es contra la palabra. Entonces, no sigan amigos. Comienza con la felicidad de aquel que experimenta la gracia justificante de Dios, cuando se pone sin reservas en sus manos. Pecador es llamado ruptura o separación de Dios, desviación de aquello que es agradable a Él, perversión y maldad, perdón del pecado en hebreo es levantar o quitar, en griego es cobertura, se vuelve invisible a Dios. Está oculto como si nunca hubiese sucedido, Salmos 85, 3, Proverbios 10, 12, Nehemías 4, 5. Es en el sentido de no imputado. Cuando es un no imputado significa que no es que no haya pasado el hecho, sino que la ley, en este caso Dios, lo perdona, no lo hace merecedor de una condena. Ahora, lo que representa la justificación sin obras al justificado se le llama exento de transgresión, liberado de prevaricación, es decir, sobre quien se ha puesto la cobertura de la expiación. Entonces es aquel el Señor mira su pecado como descargado, anulado, superado en su espíritu. No hay engaño, no niega ni se esconde, no se excusa, no favorece al pecado. Pero el pecador que retiene el pecado en el fondo de sí, que lo guarda con plena voluntariedad, busca su propia justificación, no la de Dios. Cuando alguien cree que ocultando sus pecados va a ser justificado, le tengo una noticia, porque aquí lo dice la palabra, yo no lo digo. No va a obtener perdón. Porque para que lo haya, para que haya una verdadera restauración, necesita confesar sus pecados en oración a Dios. Si no lo hace, pues no puede haber perdón de los pecados. Desglose, esto es lo que dice el texto. La dicha del perdón es probable que sea una continuación del Salmo 51, en donde David confiesa su pecado con Betsabé y la muerte de su esposo Urías. Segunda de Samuel 11 y 12. Vemos la extraordinaria gracia del perdón y cómo Dios protege y dirige a aquel que le busca con su corazón quebrantado y humillado. El corazón necesita descubrir el gozo de la vida. El Salmo comienza hablándonos de la dicha del perdón. Bienaventurado es aquel cuyo pecado o desobediencia ha sido perdonado. David no dice que el fundamento de la felicidad del hombre es el perdón de sus pecados. No lo es la obtención de riquezas, fama o poder. La piedra angular de nuestra plenitud está en experimentar el gozo que nuestras transgresiones sean perdonadas por Dios. Es feliz y bendecido el ser humano que experimenta dicha alegría. ¿Cuándo no es feliz? Cuando el pecado sigue dominando a la persona. Pero no me hace daño el pecado. Cuando una persona, por ejemplo, es drogadicta, está en su momento dándole prioridad a su vicio y lo va a dominar y va a hacer que destruya todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque es el fruto del pecado. Llega en su momento a darse la muerte. La desobediencia es rebelión. La transgresión es una rebelión contra Dios. Pechá en hebreo significa defecto, falta, fraude u ofensa. Es la misma expresión que el salmista usa en el Salmo 51, 1 y 3.
cuando se refiere a borrar la mancha de sus pecados y al reconocimiento de sus rebeliones. La Biblia afirma que todos nos hemos rebelado contra Dios en algún momento, pero si nos arrepentimos y le buscamos, hay perdón y bendición. A contrario sensu, si no buscamos su perdón y no nos arrepentimos, jamás nos vamos a liberar de ese pecado. La justicia de Dios es un don inmerecido. Feliz es el hombre a quien Dios no culpa de su iniquidad. La justicia divina es un regalo maravilloso. Él hizo de Jesús, quien nunca pecó y en cuyo espíritu no hay engaño, se convirtiera en la ofrenda por nuestros pecados. Esto lo hizo para estar en una relación correcta con Él. Segunda de Corintios 5:21. Nuestros pecados ya no son tomados en cuenta, porque Dios cargó sobre sus hombros el peso de nuestras iniquidades. Por eso se le llama al sacrificio de Jesús sacrificio vicario. Vamos a ver las preguntas. La primera pregunta es en español y la segunda es la que tiene la versión inglesa. ¿Cómo te sentiste la última vez que te enfermaste? Pues muy mal. Y el pecado es una enfermedad, o de la que si vienen en su momento muchas enfermedades. ¿Cuándo un nuevo par de ojos realmente cambió tu perspectiva? Aquí se refiere a un par de lentes. Si alguien tiene defectos en la vista y le pone unos lentes, pues va a ver diferente. Y espiritualmente también es lo que sucede. Cuando realmente nos arrepentimos y cambiamos nuestro rumbo, nuestra manera de vivir, y nos apegamos a la voluntad de Dios, se va a notar un cambio en todos sentidos. ¿Cómo me recupero después de caer en la tentación? ¿Cómo lo dice aquí la palabra? Arrepintiéndose. Primero reconocer que uno es pecador, que cayó, y después arrepintiéndose y no volver a pecar. ¿Qué buenas noticias ves en estos versículos? Que Dios otorga perdón a quien de verdad, de manera diáfana, de manera sincera, se arrepiente. ¿Qué pasa si no me quiero arrepentir? Pues no va a haber perdón divino. No estés soñando. Salmos 32 del 3 al 5. Mientras guardé el silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi realidad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones y tú perdonaste mi maldad y pecado. Y aquí vemos de nuevo, ¿ante quién se hacen la manifestación de los pecados? No es ante un sacerdote, no es ante un pastor, es solo ante Dios en oración. Y yo no lo digo, ¿quién lo dice? La palabra. En este post dicen, Dios te perdona. Ahora perdónate a ti mismo. A veces nosotros, aunque Dios digamos que ya nos perdonó, pero nosotros no nos perdonamos. En el libro de Samuel Pagán, ya lo habíamos visto, según describe la actitud que enferma y oprime a las personas, callar y encubrir los pecados. Produce envejecimiento prematuro, enfermedades, llantos y gemidos constantes. El poeta describe una condición como grave, pues el juicio humano de Dios se manifiesta en él de manera continua. Su vida se transformó de verdoras de sequedad, es decir, una imagen que describe una transgresión y negativa de la vida. Sin embargo, al declarar y confesar su pecado y rebeliones a Dios, experimentó el perdón divino. El silencio del salmista trajo dolor y angustia, y su confesión propició la misericordia del Señor. Es interesante ver
que aquí claramente lo está diciendo, que solamente confesando nuestros pecados a Dios podemos obtener de Él perdón y gracia. Ahora, quien no confiesa sus pecados, quien está torturado por el silencio, simple y llanamente lo único que hace es torturarse a sí mismo. El pecado se hace más grande, las consecuencias se hacen más grandes y termina en su momento por tener más consecuencias negativas en su vida. En el libro de F.S. Keil y otro, su propia experiencia enseñó al poeta que aquel que no descarga todo su pecado confesándolo ante Dios no hace más que torturarse a sí mismo, a menos que se libere de su maldición secreta. La conciencia acusadora lo torturaba cuando más se esforzaba por no confesar su pecado. Con más fuerza lo acusaba su conciencia. Como no hay forma de acallar esa voz interior por la que se expresara la ira de Dios, él tenía que ir gritando con más fuerza su pecado, pidiendo ayuda. La conciencia es de Dios, como vimos la clase pasada. Cuando alguien en su momento no oye su conciencia, simple y llanamente no es feliz, es amargado. Cuando alguien en su momento hace cosas negativas y lastima a su prójimo, simple y llanamente estamos viendo que esa persona termina torturándose a sí mismo. Y esa culpa lo sigue persiguiendo. Y esa culpa lo hace en su momento tener problemas inclusive de amargura. Por eso, para liberarse y hacer una vida más gozosa, necesitamos realmente tener el perdón divino. Así gritaba David todo el día, porque la mano castigadora de Dios pesaba sobre él. No le dejaba descansar. Salmos 38:3, 39:11, Job 33:14. Había en su interior un fuego que amenazaba consumirlo totalmente. Es como la sequedad que viene en el calor del verano. El jugo vital de la persona sufre un gran cambio, se quema y seca por dentro, como lo hace el hombre por el pecado no confesado ante Dios. La música se vuelve más fuerte por los tormentos de la conciencia. Por un corazón duro con la confesión viene la absolución. Como dijo Agustín, si se confiesa con la boca, la herida ya es sanada en el corazón. La música en el versículo 5 cambia por alegría y experiencia bendita de aquel que derrama su alma ante el Señor, respondiendo con un sí y amén a la gracia justificante. ¿Qué pasa si no lo hace? La amargura seguirá reinando su vida y eso propiciará que tenga serios problemas en el curso de su existencia. Las consecuencias de descubrir nuestros pecados. Estos versículos nos revelan el inmenso valor de confesar nuestros pecados a Dios. David dijo que mientras callaba, se envejecieron sus huesos, versículo 3. El salmista recordó cuando ocultó su pecado, estaban frescos en lo profundo de su mente y no lo podía borrar. Recordó cuando fue reprendido por Natán. Callar su pecado no le hizo bien. Nos envejecemos cuando no tratamos el pecado en nuestras vidas. David sintió ese peso mientras lo ocultó. Su corazón pasó de vivir junto a corrientes de agua a una sequedad áspera. La carga de la conciencia culpable es un problema serio. Podemos tratar de suprimirlo, ignorarlo o revestirlo, pero no son soluciones para nuestros corazones desesperados y necesitados. Hay gentes que se esconden muy bien de la conciencia, pero tarde o temprano, más temprano que tarde, van a encontrar las consecuencias de hacer daño a sus semejantes. Porque todo en su momento, cuando es negativo, tiene una factura. Y esa factura muchas veces no queremos pagarla. La acción de la confesión. Hasta que David no pudo más y confesó su falta, mi pecado te declararé. Nos revela cómo la oración de confesión produce perdón instantáneo, como un bálsamo sobre su cabeza. El confesar sus pecados trajo paz a su corazón y mente. No necesitamos ocultar nada. La convicción de pecado es un gran don de Dios a nuestra vida. Aquí no dice que lo hagan a la congregación. Aquí no dice que lo hagan a un sacerdote, a un pastor, al mejor amigo. La confesión de los pecados
solamente atañe a Dios. ¿Por qué? Porque es el único que los puede perdonar. Y aquí muchos judíos dicen, pero entonces, ¿por qué Jesús perdonaba pecados? Y la justificación teológica es porque es una de las personas, o de las tres personas de Dios. Entonces, Jesús es Dios. Lo que sucede cuando confesamos a Dios nuestros pecados. En la última parte del versículo 5, vemos cómo Dios está dispuesto a perdonar a todos aquellos que verdaderamente se arrepienten. David confesó sus transgresiones porque él había experimentado el perdón de sus maldades. Cuando confesó sus pecados, Dios lo perdonó y entonces sintió que un gran peso se había levantado y que Dios había escuchado su clamor. Dios está listo para perdonar a todo aquel que lo busque. Si usted en su vida siente que tiene un peso inmenso, que lleva una mochila cargada de piedras, de todo su pasado, de todas las maldades que ha hecho, y no encuentra cómo quitar ese peso, aquí la solución que da la Biblia es confesar sus pecados ante Dios, arrepentirse y buscar ser liberado de ese peso, de esa carga. Y lo logrará porque así lo dice la palabra. No es un sueño etéreo, como muchos piensan. Vamos a ver la pregunta. Las preguntas porque son en inglés y en español. ¿Qué sucede cuando encubro mis pecados? No sano. Simplemente continúa acrecentándose esa carga y se hace la vida cada vez más pesada. ¿Por qué la confesión es un paso tan importante en nuestro viaje de regreso a Dios? No es solamente de regreso a Dios, sino también de felicidad. Cuando alguien en su momento, por ejemplo, va en una excursión y siente ya todo el conjunto de su mochila bastante pesada, y de repente alguien le da un carrito para que pueda andar sin necesidad de cargarla, ¿cómo se siente? ¡Feliz! Es lo mismo que pasa con las culpas y con la confesión. Si de verdad estamos y queremos el perdón de Dios para que nos libere, necesitamos estar dispuestos a arrepentirnos para que entonces podamos realmente poder disfrutar de ese gozo que es obtener el perdón de Dios. Vamos a ver los últimos dos versículos. Salmos 32 del 6 al 7. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. En la Septuaginta y la Siriaca, eso dice en estas dos. En la variante de encontrar solamente, ese es en el texto masotérico. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzará. Entonces, las aguas, los problemas, a alguien que ha sido perdonado, no lo alcanzará. Tú eres mi refugio, tú me proteges del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Selah. En el post dice, tú eres mi refugio y mi fortaleza, el Dios en quien confío. Y esto lo dice Salmos 81, 2. Vamos a ver el contexto. En el libro de Samuel Pagán, en estos versículos se articulan tres ideas fundamentales. Uno, luego de evaluar las implicaciones transformadoras de su experiencia de silencio, confesión y perdón, el salmista llama a la comunidad sensible a la voluntad divina. Por ejemplo, todo santo, a unirse a esta manifestación de arrepentimiento y confesión. Versículo 6. Debe allegarse a Dios en el momento adecuado de la vida, para que esas dificultades que el salmista llama inundaciones de muchas aguas, no lo ahoguen ni destruyan.
La oración, en la segunda parte, la oración afirma la esperanza de la seguridad que se fundamenta en Dios. El Señor es el refugio del salmista. Lo guarda de días de angustias y le protege con cánticos de la liberación. Versículo 7. Reafirma la base teológica del Salmo, que es la esperanza del salmista está en Dios, en su refugio, guardador y liberador. Y la última, tercero, finalmente, como oráculo profético, Dios le hará entender y le enseñará el camino adecuado para disfrutar de las bienaventuranzas. El Señor fijará sobre él sus ojos, que es una manera figurada de revelar el favor divino. Esto lo dice el versículo 8. Leímos el versículo hasta el versículo 7, pero vamos a leer al final el versículo 8. En el libro de C.F. Cale y otro, en el versículo 6, por cada misericordia que ofrece a cada pecador que se arrepiente y confiesa su pecado, todo hombre piadoso que busca y desea la misericordia, dirige una oración a Dios en el tiempo oportuno. Salmos 21:10, Primera de Crónicas 12:22, Isaías 49:8. Sabiendo que encontrará a Dios y que Dios le concederá su misericordia. Deuteronomio 4:29, Jeremías 29:13, Isaías 55:6. A este deseo exhortativo le sigue una promesa aseguradora. El hecho de que inunden grandes aguas es una prótesis, esto es una condición e hipótesis, y va a utilizar la conjunción sí. Ante el orgullo no hay más salida que la contención. Si usted quiere realmente arrepentirse, lo primero es que reconozca que solo lo puede perdonar Dios. Usted no se va a poder perdonar los pecados. Usted no se va a poder liberar de los efectos del pecado, porque solamente Dios es el único capaz de hacer ese milagro portentoso que es que lo acepte de nuevo, pese a los pecados que haya cometido, siempre y cuando se arrepienta. Si sigue con un pecado constante día y noche y al día siguiente, etc., no espere que Dios lo perdone. Está usted fantaseando. En el versículo 7 David confirma lo anterior desde su propia experiencia. Estaba angustiado, Salmo 119, 143. Dios lo guardará en esas angustias, Dios le llenará de cantos de liberación, rodeándole así por todas partes. Y así, en el centro de esa exultación, todo el mundo conoce qué es, pero para recordárselos, es la manifestación de gran alegría y satisfacción con mucha excitación. Por ejemplo, cuando alguien ve a una muchacha que la quiere y que la adora, como yo a mi esposa. Entonces, eso es exultación. ¿Okay? Podrá encontrarle en cualquier lugar al que vaya. Aquí vuelve por tercera vez la música, con un forte. En música es un fragmento que debe de interpretarse con fuerza e intensidad, con ganas, para expresar de esa manera el sentimiento más intenso de alegría. Recordemos que los salmos eran cantados. Entonces, cuando tenía esta parte, como aquí lo dice en el séptimo, entonces debe de ser con pasión, con ganas. No voy a decir una palabra coloquial para que no se malinterprete. La pronta respuesta de Dios. Esta porción nos recuerda la grandeza y el alcance de la oración. Dios da respuesta al problema del pecado. David concluye que toda persona fiel puede orar en momentos cruciales y de emergencia y conseguir la ayuda necesaria. Dios escucha nuestro clamor y nos perdona. David reconoce que en la vida la inundación de muchas aguas llegará. Pero cuando desesperadamente buscares a Dios con arrepentimiento y cambiamos nuestra dirección, el médico divino viene a nuestro encuentro para darnos auxilio. Si nosotros creemos que solamente con confesar nuestros pecados ya la hicimos, y que a alguien se le ocurra o diga de que tiene el poder de Dios para perdonarnos, pues tengo una noticia, no sirve de nada. Porque el supuesto esencial, y como lo dice aquí la palabra, es que usted se arrepienta. Si usted no se arrepiente y sigue pecando y pecando y pecando, pues simplemente está perdiendo su tiempo hablándole a Dios. ¿Por qué? Porque Él solamente va a oír cuando usted de verdad se arrepienta y cambie el rumbo. ¡Ay, no lo quiero hacer! Pues no espere que se le perdonen sus pecados. El amparo de Dios. El salmista recordó su angustia cuando el pecado le pesaba
y no le permitía avanzar. Se sentía atascado, cautivo y agobiado por el pecado. Clamaba a Dios pidiendo perdón y ahora se preguntaba, ¿por qué no lo había hecho antes? Por eso dijo, tú eres mi refugio. No era bueno esconderse de Dios, expresó su confianza en Dios y no en las otras cosas que había puesto ante él. Él era su socorro y nada más. Estaba arrepentido y el gozo comenzó a llenar su corazón. Vio al que estaba sentado en el trono del universo y él lo liberó de la angustia. Lo hizo con David pese al pecado tan grande que había cometido. Si vemos lo que hizo con Betsabé, que hizo que mataran a su esposo Urías, entendemos la magnitud de ese pecado. La libertad que hay en Dios. Con cánticos de liberación, el Padre lo recibió en su casa. Júbilo y celebración dieron voces de gozo y alegría, porque un fiel había sido restaurado. Si vivimos una relación que ha sido restaurada por Dios, el que nos perdona nos ayudará a evitar el pecado en el futuro, ya que caigamos en la tentación nuevamente. Nos acordamos de lo que hemos vivido y vemos las marcas y consecuencias de lo que hemos experimentado. Entonces no es simplemente un ya te perdone, sino que nos da también las herramientas para que no volvamos a pecar. Como corolario, yo reprendo y disciplino a los que amo, a todos los que amo. Por tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19. Vamos a ver las últimas dos preguntas en español y en inglés. ¿Qué hace Dios cuando me arrepiento? Perdona. Pero de ese arrepentimiento debe ser real, no fingido. Debe ser de corazón. Debe de ser en lo profundo de nuestro ser. No, pues nada más para que me perdones, me arrepiento. Pero no voy a cambiar, no creas, eso no lo puedo hacer. ¿Cómo has experimentado a Dios como tu escondite? Cuando nosotros creemos en Dios y le confesamos nuestros pecados y Él nos perdona, Él nos cubre. Él nos ayuda a evitar otra tentación y eso nos ayuda a evitar otro pecado. Y lógicamente, Él nos da ese refugio que necesitamos para evitar volver a caer. ¿Cuál es el resultado de nuestra restauración? El volver a estar cerca de Dios. ¿Cómo pueden en nuestro grupo ayudarse unos a otros a recuperarse de la tentación cuando caemos? Orando entre nosotros, orando por nosotros, pero sobre todo, incitarnos a que si tenemos pecado y estamos sufriendo por esconder ese pecado, lo dejemos salir libremente, lo expongamos ante Dios. Reitero, no es ante un sacerdote, no es ante un pastor, no es ante la congregación, es ante Dios para que Él nos dé la libertad del perdón. Ya vimos que este texto es profético. Salmos 32, 8. Vamos a empezar. Salmos 32, 8. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Salmos 32, 8. Vamos a terminar esta exposición y esta clase con una pequeña oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque en ti efectivamente confiamos, porque tú nos has dado la oportunidad de obtener remisión de nuestros pecados a través de arrepentirnos real y sinceramente, de que nuestro espíritu no se engañe, ni oculte el pecado y haga que tu perdón libere de gozo a nuestra vida y verdaderamente podamos estar en contacto y en adoración perenne contigo. Tú, Señor, nos das el gozo de liberarnos de esa carga. Y lo menos que podemos hacer nosotros es arrepentirnos y cambiar el rumbo de nuestra vida
para estar en concordancia con el plan de vida que tienes para nosotros y con tu hermoso camino y fe y adoración. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.